Vamos a hablar de la anatomía del sistema reproductor femenino. Para hablar de la anatomía del sistema reproductor femenino hay que referirnos a los dos grandes grupos que la dividen. El primer grupo son los órganos genitales externos y el segundo son los órganos genitales internos. Vamos a empezar con los órganos genitales externos. El primer órgano del que vamos a hablar es el llamado monte de Venus o el monte del pubis, que como pueden ver en el dibujo es una eminencia redondeada que está formada por tejido adiposo y también está recubierto pues de piel y de vello pubiano. Ahora vamos a hablar de los labios mayores. Los labios mayores son dos grandes pliegues que vamos a dibujar por aquí. De piel que contienen en su interior tejido adiposo y pues también contienen glándulas sebáceas y sudoríparas. Como pueden ver, pues se dirige hacia atrás del monte de Venus. Sus superficies externas en la pubertad quedan revestidas de piel pigmentada y pues también están recubiertas por vello púbico. Entonces estos son los labios mayores. Ahora vamos a hablar de los labios menores. Los labios menores son dos delicados pliegues de piel, no contienen tejido adiposo subcutáneo ni están cubiertos por vello, pero sí poseen glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios menores se encuentran entre los labios mayores, como podemos ver, y rodean el vestíbulo de la vagina, que es el siguiente órgano del que hablaremos. Bueno, el vestíbulo de la vagina es el espacio situado entre los labios menores y en él se localizan los orificios, pues el orificio de la uretra, que quedaría aquí, el orificio de la vagina, que estaría más abajo, y también los conductos de salida de las glándulas vestibulares o de Bartolini, que estarían a los lados del orificio vaginal. Estos orificios pues glandulares vestibulares secretan moco durante la excitación sexual, el cual se añade al moco cervical y proporciona lubricación. El orificio de la uretra se localiza de 2 a 3 centímetros por detrás del clítoris, que estaría ubicado acá, e inmediatamente delante del orificio vaginal. Pues como pueden ver, el orificio vaginal es mucho más grande que el orificio uretral. El aspecto del orificio vaginal depende totalmente del himen, que es un delgado pliegue incompleto de la membrana de la mucosa que rodea pues este orificio. Entonces vamos a hacerlo así. Ahora vamos a hablar del clítoris. Y pues para esto necesitamos ampliada. Bueno, el clítoris, como podemos ver acá en el dibujo, es un pequeño órgano cilíndrico compuesto por tejido eréctil que se agranda al rellenarse con sangre durante la excitación sexual. Pues el clítoris, digamos que mide de 2 a 3 centímetros de longitud y está localizado, como lo podemos ver aquí, entre los extremos anteriores de los labios menores. Internamente pues consiste en 2 pilares y 2 cuerpos cavernosos, y el glande, que es como la parte externa, que estaría pues acá, se mantiene en su lugar por acción de un ligamento que ya más adelante se los mencionaré. El glande del clítoris, como ya les dije, pues es la parte más expuesta del mismo y es muy sensitivo, al igual que sucede con el glande del pene. La porción de los labios menores que rodea al clítoris recibe el nombre de prepucio del clítoris, es decir, esta parte de acá. Bueno, ahora vamos a hablar de los bulbos del vestíbulo. Bueno, los bulbos del vestíbulo son dos masas alargadas que estarían más o menos acá posicionadas a los lados del orificio vaginal. Estos bulbos están conectados con el clítoris, pues más específicamente con el glande del clítoris, por unas venas
y durante la excitación sexual se agrandan al rellenarse con sangre y estrechan el orificio vaginal, produciendo presión sobre el pene en el acto sexual. Estos bulbos vestibulares miden más o menos unos 3 centímetros de longitud. Ahora vamos a hablar de los músculos relacionados. El primer músculo que vamos a tratar es el músculo isquiocavernoso, que está ubicado de la siguiente manera. Este sería el músculo isquiocavernoso. Ahora vamos a continuar con el músculo transverso superficial del perineo, que sería este. Ahora vamos a hablar, pues obviamente este es un músculo que está de ambos lados, entonces acá también estaría. Ahora vamos a hablar de un ligamento muy importante que les había mencionado cuando les estaba hablando del clítoris, que es el que lo mantiene suspendido, que precisamente se llama ligamento suspensorio. Por consiguiente, vamos a empezar con la parte medial. Entonces, aquí encontramos en lo que pues ya les había explicado, que estaba en el vestíbulo vaginal. Entonces, bueno, acá vamos a dibujar el clítoris, de nuevo vamos a dibujar el orificio de la uretra y el orificio vaginal. Acá, pues hay un músculo que estaría acá a los lados, más o menos así, que es el músculo tubo esponjoso. Y en la parte de aquí abajo encontramos, pues por esta parte que sería esta, el centro tendinoso del perineo. Y con esto terminaríamos los músculos relacionados con la parte externa, más específicamente con el triángulo urogenital. Ahora vamos a hablar de los órganos genitales femeninos internos y empezaremos por la vagina. La vagina es el órgano femenino de la copulación, el lugar por el que sale el líquido menstrual al exterior y el extremo inferior del canal del parto. Se trata de un tubo músculo membranoso que se encuentra por detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto, en posición anatómica. Su pared anterior tiene una longitud de 6 a 8 centímetros y su pared posterior tiene una longitud de 7 a 10 centímetros. Pues obviamente la pared anterior y posterior están en contacto entre sí en condiciones normales. Pues esto desemboca en el vestíbulo de la vagina, que ya lo explicamos en los órganos externos, entre los labios menores por el orificio de la vagina, que puede estar cerrado parcialmente por el himen, como pues ya les había mencionado, que es un pliegue incompleto de membrana de mucosa. Pues como se pueden dar cuenta, la vagina comunica por su parte superior con la cavidad uterina, que vendría siendo esta, que pues ya más adelante les voy a explicar con profundidad. Esto ocurre ya que el cuello del útero se proyecta en su interior, quedando rodeado por un fondo de saco vaginal. El útero se encuentra casi en ángulo recto con el eje de la vagina. Resulta que la pared vaginal tiene 3 capas. Una que sería la externa o serosa, que pues vamos a hacerla así, entonces acá vendría la externa. Una que sería la intermedia, que también se llama muscular, o pues que está hecha de músculo liso. Y una interna,
que sería la mucosa, que esta consta de epitelio plano estratificado no queratinizado y tejido conectivo laxo que forma pliegues transversales, más o menos así, pero pues quedaría ya histológicamente. La mucosa de la vagina tiene grandes, es decir, esta que es la más interna, tiene grandes reservas de glucógeno que da lugar a ácidos orgánicos, originando, digamos, un ambiente ácido que dificulta el crecimiento de bacterias y resulta agresivo para los espermatozoides. Digamos que los componentes alcalinos del semen, cuando se da el coito, secretados sobre todo pues por las vesículas seminales, elevan el pH del fluido de la vagina, que así resulta menos agresivo para los espermatozoides. El segundo órgano del que hablaremos, que es interno, es el útero o matriz, que viene desde aquí, todo esto hasta aquí. Esto no, pues estas son las trompas de falopio y el ovario, del que hablaremos más adelante. El útero es un órgano muscular hueco y, como pueden ver, tiene como forma de pera. Constituye parte del camino que siguen los espermatozoides, hagamos unos aquí, depositados en la vagina para poder alcanzar las trompas de falopio, pues para ser fecundados. Tiene unos 7 a 8 centímetros de longitud, es decir, así, de esta manera, y unos 5 a 7 centímetros de ancho. Y digamos que esta parte de acá tiene un espesor, pues ya que sus paredes son gruesas, y es de 2 a 3 centímetros. Está situado entre la vejiga de la orina por delante y el recto por detrás. Y consiste en dos porciones. Los 2/3 superiores constituyen lo que es el cuerpo, y el tercio inferior, o sea por aquí, constituye lo que es el cervix, que protruye al interior de la parte superior de la vagina, como pueden ver acá. Y pues en donde se encuentra el orificio uterino, por el que se comunica el interior del útero con la vagina. La porción superior redondeada, es decir, esta, pues del cuerpo, se llama fondo del útero. Y a los extremos del mismo, pues se unen las trompas de falopio, que sería pues por aquí. Estas son las trompas de falopio, cuyas cavidades comunican con el interior del útero, como pues ya se pueden dar cuenta. El útero tiene 3 capas. La primera capa de la que vamos a hablar es esta, que es el endometrio. El endometrio es donde se implanta el óvulo fecundado. La segunda capa sería esta de aquí, que es el miometrio, que es una capa de músculo liso. Y la última sería el perimetrio, que se encontraría pues aquí, que es una capa externa serosa. Digamos que entre el miometrio y el perimetrio, por aquí, podemos encontrar los vasos uterinos, y una parte muy importante, digamos, de el sostén de todo esto es este ligamento, que se llama ligamento cardinal, o también conocido como el ligamento cervical transverso. Ahora hablaremos de las trompas de falopio. Para eso volvemos a la vista que teníamos anteriormente. Bueno, las trompas de falopio, como pueden ver, son órganos, pues es un órgano par. Son 2 conductos que miden aproximadamente de 10 a 12 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro. Unen a los cuernos del útero por cada lado, es decir, a esta parte de acá.
están diseñadas para recibir a los ovocitos que salen de los ovarios, de estos de acá. Y en su interior se produce el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y la fecundación. Ahora, con propósitos descriptivos, vamos a dividir las trompas de falopio en 4 partes. La primera parte, que vendría siendo esta de aquí, es la porción uterina. La segunda parte, que sería esta, más o menos hasta acá, sería el istmo. Y la tercera, que viene desde aquí hasta esta curvita de aquí, se llama ampolla. Y por último, esta de aquí se llama el infundíbulo. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de cada uno. La porción uterina, que es el segmento de la trompa que atraviesa la pared del útero, pues porque acá está el útero, pues el fondo, y por donde el ovocito es introducido en el útero, la pared de las trompas tiene una capa interna mucosa con un epitelio simple columnar, ciliado, como ya se los había mencionado, que ayuda a transportar el ovocito hasta el útero, junto a células secretoras que producen nutrientes para el mismo. Una capa intermedia de músculo liso, cuyas contracciones peristálticas ayudan también, junto con los cilios de la mucosa, a transportar el ovocito, y una capa externa o serosa, pues eso ya se los había mencionado. Ahora vamos a hablar un poquito del istmo. El istmo, que es una porción corta, estrecha y de paredes gruesas, se une con el cuerno del útero a cada lado. Ahora, la ampolla, que es la parte más ancha y larga de la trompa, como pueden ver, es la que recibió el ovocito desde el infundíbulo, que es este de acá, que se comunica pues con el ovario. Y es el lugar donde se da la fertilización, la ampolla, pues por el ovocito y el espermatozoide. Ahora, el infundíbulo es el extremo más externo y en donde se encuentra el orificio abdominal de la trompa, que comunica con la cavidad peritoneal. Y bueno, el infundíbulo presenta numerosos pliegues, que son estos que ven aquí, estos. Numerosos pliegues o fimbrias. Esto se llama también, pues pueden decirle pliegues o fimbrias. Y son las que atrapan al ovocito cuando se produce la ovulación para llevarlo al orificio abdominal de la trompa e introducirlo en el interior de la misma. Una de las fimbrias está sujeta al ovario correspondiente. Ahora vamos a hablar de los ovarios. Los ovarios también es un órgano par, pues son dos cuerpos ovalados, como lo pueden ver acá, en forma de almendra, y pues tienen aproximadamente 3 centímetros de longitud y 1 centímetro de ancho, y la capita de acá externa tiene más o menos 1 centímetro de espesor. Se localiza uno a cada lado del útero y se mantienen en posición por ligamentos. Está formado por una capa doble de peritoneo. Los ovarios constituyen las gónadas femeninas y tienen el mismo origen embriológico de los testículos o gónadas masculinas. En los ovarios se forman los gametos femeninos u óvulos que pueden ser fecundados por los espermatozoides a nivel de las trompas de falopio. En los ovarios se forman los gametos femeninos u óvulos, pues los ovarios contienen los ovocitos en sus distintas fases de desarrollo y las células que nutren a los mismos, y que además secretan estrógenos a la sangre a medida que los ovocitos van aumentando de tamaño. Este sería el folículo de Graf,
que es o también llamado folículo maduro, que es grande, está lleno de líquido y preparado para romperse y liberar el ovocito, que será recogido por las fimbrias, que pues ya se las había mencionado. Y a este proceso se le llama ovulación. Los cuerpos lúteos o cuerpos amarillos, que son estructuras endocrinas que se desarrollan a partir de los folículos ováricos que han expulsado sus ovocitos u óvulos en la ovulación, y producen y secretan a la sangre diversas hormonas como progesterona, estrógenos, relaxina e inhibina, hasta que si el ovocito no es fecundado, degeneran y son reemplazados por una cicatriz fibrosa. Esta cicatriz se denomina cuerpo albicans. Y listo, pues digamos que estos serían los estadios que se presentan dentro del ovario, como maduración de los ovocitos y todo el proceso de ovulación. Aquí me falta mencionar que hay un ligamento muy importante, que es el ligamento suspensorio del ovario, que contiene los vasos también, pues contiene también los vasos ováricos. Ahora vamos a hablar de generalidades de la ovogénesis, que es cuando pues se va a producir el óvulo como resultado. Primero vamos a tener que hay un, digamos, como gameto denominado la ovogonia. Luego, por un proceso de mitosis, encontramos un ovocito primario Luego de esto se produce la meiosis, la meiosis 1, donde vamos a tener como resultado un ovocito secundario y el primer cuerpo polar. Después de esto va a pasar algo llamado la meiosis 2, que es como el paso final para la ovulación de la mujer, donde el resultado va a ser un óvulo y los cuerpos polares. Y pues bueno, el óvulo, que ya es el resultado final del proceso de ovogénesis, que pues va a ser el que va a estar presente en la ovulación de la mujer. Bueno, el óvulo pues va a salir por las trompas de falopio, como ya les había dicho, atrapado por el infundíbulo, haciendo el trayecto de las trompas de falopio y esperando ser fecundado. Si esto no ocurre, o sea, si la fecundación no ocurre, va a darse algo llamado el ciclo sexual femenino, que en realidad son dos ciclos interrelacionados, que son el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. Estos dos tienen una duración de 28 días. El ciclo menstrual está controlado por el ciclo ovárico a través de las hormonas ováricas, como lo son los estrógenos y la progesterona.
Y bueno, pues esto fue todo con el tema de las generalidades de la anatomía del aparato reproductor femenino y un poco de lo que ocurre fisiológicamente. Muchas gracias